Buenos días, Isaac. Dame un chancito al resto para que se conecten. Ok, está bien. Yo soy un número que me puso. Vean, por ahí terminamos la materia del segundo examen largo. Después queda el examen corto. ¿Qué es examen corto? Y legalmente es casi que mantequilla. Es o para que usted termine de pasar con nota buena, si ya había sacado una nota buena en el pasado y saca una nota buena en este, o para que la pulse. Eso depende de cómo les vaya en el segundo. Pero la ventaja es que como terminamos la materia hoy, Ajá. vamos a tener prácticamente 2 semanas para practicar bastante. Voy compartiendo la pantallita mientras. Bueno, muchachos, ya para arrancar por hoy. La vez pasada comenzamos ya lo que fue la resolución de ecuaciones diferenciales con la transformada Laplace, con el uso de la transformada Laplace. Vimos que cuando tenemos una ecuación diferencial, básicamente lo que hacemos era aplicar la transformada Laplace a ambos lados y utilizamos las propiedades de linealidad que tiene la transformación lineal, ¿verdad? Y básicamente lo que terminamos haciendo era sacándole la transformada Laplace a cada miembro de la ecuación, a cada término que estuviera en cada uno de los dos lados de la ecuación. Y a partir de ahí se generaba una ecuación con variable y de s, que es la transformada Laplace de la función solución, de la función y de t. Entonces, cuando ustedes ya convertían todo a transformada Laplace, la idea es que despejaran el y de s. De manera entonces que lo que lograban obtener era la transformada Laplace de la solución de la ecuación diferencial. Y luego lo que aplicamos era pues el concepto de transformada inversa, para que entonces se revirtiera a que el y de s se convierta pues en el y de t, que es la solución de la ecuación, lo que uno siempre anda buscando. También hemos visto eso, ¿verdad? La inversa de la transformada Laplace. Entonces, a partir de ahí, algunos ejemplillos que resolvimos, utilizamos ahí ciertas cosillas para lograr obtener las transformadas inversas de Laplace, ¿verdad? Que era básicamente, entre otras cosas, utilizando fracciones parciales, utilizando la convolución, utilizando por ahí alguna serie de propiedades ya conocidas, ¿verdad? Todas las que hemos visto en realidad. Ahora, como hoy, van a aparecer unas ecuaciones nuevas que se llaman integrodiferenciales o algunas se llaman integrales. Las ecuaciones integrodiferenciales son las que tienen tanto derivada como integral en donde está presente la función incógnita. Mientras que las ecuaciones integrales como esta, donde aparece la función y una integral en donde está esa función siendo parte de ella. Ahí como pueden ver ustedes, la ecuación que tenemos en este caso es y, que es la incógnita, más 2 veces la integral desde 0 hasta t de y de u por coseno de t menos u de u igual a coseno de t. Entonces ahí tenemos una integral en donde está presente la función incógnita y también. Y esa integral también no es cualquier tipo de integral, esa integral nosotros le pusimos un nombre en la clase de hoy 8 días. ¿Ustedes se acuerdan cómo era que se llamaba una integral que está definida de 0 hasta t y donde una de las funciones, en este caso la y, está evaluada en u? Ajá, y la otra está evaluada en t menos u, ¿verdad? Esa es la clave, la convolución. Está evaluada de 0 a t, una función está evaluada en la variable de la integral, que en este caso es u, y la otra está evaluada en t menos la variable, t menos u en este caso, que es el coseno. Entonces, usted lo que hace es aplicar la Laplace a ambos lados, suponiendo que la transformada de y se llama y de s, ¿verdad? Eso es un supuesto que hacemos nosotros en cada uno de estos ejercicios. Y entonces, ya tenemos que al aplicarle la transformada a la y, se convierte en el y de s. El 2 lo dejamos queditito. Y recuerden que la transformada de Laplace de una convolución es el producto de las transformadas. Hay que sacar la transformada de la y, que es el y de s que ustedes ven acá. Y aunque aquí usted ve coseno de t menos u, a fin de cuentas es como transformar coseno de t. ¿Verdad? La transformada de coseno de t
ya sabemos que es S entre S cuadrado más 1. E igual de Yahoo, ¿verdad? Otra vez la transformada de coseno, que es S entre S cuadrado más 1. Estas dos partes de aquí las podemos juntar en una sola, ¿verdad? Aquí multiplicamos y me queda 2S y de S, todo entre S cuadrado más 1. Y noten ustedes que tanto el primer término como el segundo tienen y de S. Entonces yo lo que puedo hacer aquí es sacar el y de S de factor común, ¿verdad? Aquí tengo y de S y de S. Saco y de S de factor común y me queda aquí 1 más 2S entre S cuadrado más 1. Y tienen que hacer la suma de fracciones de 1, que queda aquí, más 2S entre S cuadrado más 1. Si usted hace esa suma de fracciones, va a obtener lo que está aquí multiplicando al y de S, que es S cuadrado más 2S más 1 por el y de S, todo entre S cuadrado más 1. Y aquí ya lo que sigue es despejar el y de S, que sería pasar este que está aquí dividiendo a multiplicar al otro lado. Pero vean que cuando paso a multiplicar se va a eliminar con el S cuadrado más 1 que está dividiendo del lado derecho. Y este S cuadrado más 2S más 1 es una fórmula notable, eso es S más 1 al cuadrado, que está multiplicando al y de S, y por tanto para poder despejar el y de S hay que mandarlo ir al otro lado a esa S que quedó. Entonces me quedó S entre S más 1 cuadrado. Y aquí yo voy a aplicar un truquito que va a ser sumar y restar 1 arriba en el numerador. ¿Para qué creen ustedes que yo sumé y resté 1? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Fue que yo aquí Para sumé y poder resté. cancelarlo. Para poder Para poder, cancelarlo separando la fracción. para poder hacer dos fracciones, ¿verdad? Entonces, S más 1 entre S más 1 cuadrado, que sería la primera fracción, se va a simplificar un S más 1. Entonces va a quedar un 1 arriba y un S más 1 en el denominador, que sería esta primera que ustedes ven acá. Y la otra, pues sí queda menos 1 entre S más 1 cuadrado, igualita. A esa no se le hace nada. Y ahora, lo bonito es que ya esas son transformadas. El 1 entre S más 1 ya se saca de forma directa. Esa es la transformada de A a la menos T. Recuerden que la transformada de E a la AT es 1 entre S menos A, y por tanto la transformada inversa de 1 entre S menos A es E a la AT, y aquí la vale menos 1. Por eso es que queda E a la menos T. Y la segunda, ¿por qué la transformada inversa de la segunda AT a la menos T? Porque, bueno, no me acuerdo por qué A entre 2, pero la traslación por T se pone más 1. Sí, Y me vea imagino que que E a la menos T es el 1 entre S cuadrado. ahí ese 1 entre S más 1 cuadrado es como ver 1 solamente entre S cuadrado, pero cambiándole el S por S más 1. El 1 entre S cuadrado es la transformada de la T que ustedes ven ahí abajo. Pero como está trasladada, como la S está cambiada por S más 1, a esa T le tenemos que meter el E a la menos T. Y listo. Ah, ya, ya. Ya con eso queda. Ok. Ya con eso quedó la Sí, solución. entiendo, Ven que ya entiendo. está la Y de T encontrada. Listo. Ajá, ajá. Pregunta, muchachos. ¿O estamos bien? Ahí me No, indican. pero ahorita no. Ok, ahí ya me pusieron likes. Así se bretean estas también. Es exactamente igual que bretean las otras. Ahora, sí me gustaría que para la otra semana, yo les dije a ustedes que la otra semana vamos a empezar al revés con el repaso de la materia. Como estamos viendo esto, vamos a continuar la otra semana. Y ya la semana antes del examen nos metemos con sistemas. O ahí podemos ver, ahí podemos hacer algunas variantecillas también, como para no enfocar solo la última semana en puros sistemas y que se les vaya a olvidar algo de la Plaza. Podemos hacer un mix la otra semana. Nos enfocamos más un poquito en la Plaza, que es lo que está fresco, y tal vez vemos algún ejercicio de sistemas. Y ya la última semana tocamos algún chiquitito de sistemas y luego vemos pero un poquitito de la Plaza y ya el resto de sistemas. Incluso yo a ustedes les dije algo, que ojalá me lo recuerden la próxima semana, que se pueden resolver sistemas con la Plaza. O sea, hacer ahí la fusión de los dos temas, ¿verdad? Que hemos visto. Se pueden resolver sistemas con la Plaza. Yo por ahí tengo un materialillo donde podemos ver unos ejemplos muy bonitos de resolver algunos sistemas con la Plaza. No siempre se presta para, uno ocupa las condiciones iniciales para poder entonces ahí simplificar las derivadas, ¿verdad? Las transformadas de las derivadas. Pero en los casos de que sea posible, se puede trabajar. En caso de que por aquello que le salga a uno, ¿verdad? Si usted le dice resuelva ese sistema y usted quiere resolverlo por la Plaza, le sale muy fácil, en vez de tener que hacer por Gauss Jordan o por Kramer o por el otro método, a los directores propios y aplicar, yo no meto en eso, pues lo hace como usted quiera y listo.
Este ejemplito 81 yo se lo dejé a ustedes de lectura porque ese no es de las ecuaciones que estamos viendo ahorita. Este sí, ese 32. Vean que en ese 32 otra vez hay otra convolución. ¿Y aquí qué tiene diferente con respecto a la anterior? Que vean que aquí no estamos hablando de la y, estamos hablando de una función f de t, ¿verdad? Que a fin de cuentas es lo mismo, no importa si usted le ponen f de t, si le ponen y, si le ponen la letra que sea como incógnita de la ecuación diferencial. En ese caso dice que la función f de t que usted tiene que encontrar es igual a 4t menos 3 veces el resultado de la integral de 0 a t de f de tau seno de t menos tau de tau. Ahí está la convolución. ¿Quién es la variable de la integral? Tau. ¿Verdad? Y es convolución porque va de 0 a t. La f está evaluada en tau, que es la variable de la integral, y la otra función que es seno está evaluada en t menos tau. Entonces, igual, primero lo primero, el puntito manda huevo, aplicar la plaza a ambos lados. Entonces ya sabemos que la transformada del f de t vamos a llamarle f de s. Cuando es y le llamamos y de s. Aquí en este caso que es f de t, pues le llamamos f minúscula de s. Y listo, no nos complicamos. Eso va a ser igual a la transformada de 4t. Como la transformada es lineal, se puede sacar el 4 y nada más se le saca la transformada de la t. Que ustedes ya saben que la transformada de la t es 1 entre s cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la transformada de f de t, que es f de s. Sacamos el 4 y la transformada de t es 1 entre s cuadrado, que queda multiplicada por 4. Igual aquí. Aquí sale el 3 y aquí hay producto de dos transformadas. La transformada de la f, que se llama f de s, y la transformada del seno. Recuerden que la transformada del seno de t es 1 entre s cuadrado más 1. Entonces hay que multiplicar f de s por 1 entre s cuadrado más 1. Y nos queda esa fracción que está ahí. Y entonces, ¿qué sigue ahora? Hasta aquí todo bien, muchachos. Profe, una pregunta. En el caso pasado teníamos la convolución y, digamos, el fs nos, o sea, del otro lado, digamos, cuando está la ecuación igualada a coseno, no nos salía un fs porque en la transformada no hay fs, ¿verdad? ¿O Es sí? que lo que era y de s. ¿De acuerdo? Por eso les dije ahora al inicio Ajá, que como aquí es F, estamos utilizando FDS. Antes era YDS. ajá, pero entonces sí es como, digamos, cuando está igualada a coseno, del coseno no salía un ys, ¿verdad? Ah, no, porque el coseno estaba solo. El coseno que estaba a la derecha de la igualdad, pues estaba solo. Ah, ok. Es que me pregunté por qué salía un fs del lado de la igualdad, pero es por la convolución. Es por la convolución. Sí, es por la Ok, convolución. gracias. Ok. Ahora, ¿qué nos toca hacer aquí? Despejar el FDS. Para lo cual vamos a tomar esta fracción que está restando y la pasamos a sumar al otro lado. Y de paso sacamos el FDS de factor común. Entonces me va a sacar el FDS de factor común, me va a quedar el 1 del FDS que ya estaba. Y al sacar el FDS me va a quedar aquí 3 entre s cuadrado más 1. Hay que hacer esta suma. Esta suma va a quedar s a la 2 más 4 entre s a la 2 más 1. Entonces ya para despejar el FDS, el s a la 2 más 4 pasa a dividir, es decir, pasa a multiplicar a este denominador s cuadrado. Y el s cuadrado más 1 que aquí está viendo pasa a multiplicar al 4. Ya despejado el FDS, ¿qué creen ustedes que hay que aplicar aquí? Leanme la mente. De la inversa. Sí, sí, pero digamos, ¿qué método hay que aplicar esa fracción? A fracciones parciales. Exactamente. ¿Cómo se plantearían esas parciales? Yo pondría A entre S, luego B entre S al cuadrado y C entre S al cuadrado más C. CS más D entre S cuadrado más 1. CS más D. Sí, porque es una Ah, ok, sí. cuadrática. Ujú. Es como el BX Sí, del sí, sí. BX más C que pone todo el mundo, ¿verdad? Sí, no, es que me dice, o sea, estoy cansado, entonces tengo un dolor de cabeza ahí mortal. No pensé. Entonces, planteadas las parciales y resolviéndolas, tienen que llegar a esa descomposición. Ahí se las dejo, las parciales yo no las voy a resolver. ¿Verdad? Le quedaría, si es A entre S, y aquí no hay nada con S, quiere decir que la les va a dar 0. Si les quedó B entre S cuadrado, quiere decir que aquí la B va a valer 1. Si les quedó CS más D, el C tiene que valer 0 porque no hay nada aquí con S. Usted puso CS y aquí no hay nada con S, entonces se vale 0. Y la D tendría que ser 3. Entonces, ya separado de esta forma, separan dos fracciones. Transformada inversa de 1 entre S cuadrado más 3 veces la transformada inversa de 1 entre S cuadrado más 4. Esta ya sabemos que va a ser t, pero dejemos la quedita. El asunto es con esta. Esta se parece a la de seno. Para que sea la de seno ocupamos que tenga un 2 arriba. Entonces lo multiplicamos y lo dividimos, ¿verdad? Multiplicamos por 2 y dividimos por 2. Y entonces ya me queda la transformada inversa de 1 entre s cuadrado, que es la t, más el 3 medios, y esto que está aquí la transformada de seno 2t. Y esa ya sería la solucioncilla de la ecuación que estábamos trabajando. Así de simple, así de fácil.
Preguntas, muchachos, hasta aquí. No, profe. ¿Los demás? Ok. Vamos a ver. El último ejemplito que nos queda, hay que aplicar una propiedad muy bonita para sacar una transformada inversa. Consiste en lo siguiente. Bueno, ahí ustedes no ven nada del otro mundo, ¿verdad? En la ecuación. Tienen el y', esta es íntegro diferencial porque tiene derivada y tiene integral, ¿verdad? Tiene y' igual 1 menos seno de t menos integral de 0 a t de y de tau. Pregunta, ¿la convolución es de quién con quién? Yo solo veo la y. ¿Qué creen ustedes que era otra función? No sé, profe. La verdad, no sé cómo hacerlo. ¿Quién creen? No. ¿Cuál creen ustedes que era otra función que está ahí? No la ven, pero ahí está. La de Uno. siempre. 1. Y cuando solo sale y de t, entonces y de t con 1. ¿Verdad? Esa es convolución. Viene la condición y de 0 igual 0. Siempre que vengan derivadas, tienen que darle condiciones iniciales, ¿verdad? Cuando viene y', les tienen que dar y de 0. Cuando viene y segunda, tienen que darles y de 0 y y' de 0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si viene un y tercera, les tienen que dar y segunda de 0, y' de 0, y de 0, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sacamos la transformada a ambos lados, ¿verdad? Como ya se sabe que hay que aplicar en el primer paso. La transformada de el y', que ustedes ven ahí, el L de y', este de aquí, pues por fórmula se convierte en ese y de s menos y de 0. Y de paso se sustituye el y de 0 por el 0, que dice que vale aquí. Entonces nada más queda ese y de s. La transformada del 1 es 1 entre s. La transformada del seno es 1 entre s cuadrado más 1. Y por eso les decía que quiénes son los que hacen aquí la convolución. Como es y de t y 1, hay que multiplicar la transformada del y de t, que es y de s, por la transformada del 1, que es 1 entre s. Entonces, la transformada de esa integral queda y de s por 1 entre s, que se convierte en la fraccioncita y de s entre s. Bájese de ahí, por háganme el favor, sí. Muchas gracias. Y entonces, ya teniendo la transformada de esa convolución que tiene y de s, la tiramos al otro lado, donde está el s y de s, que salió de la transformada del y'. Entonces, cuando ustedes, este que está restando, lo pasan al otro lado a sumar, les va a quedar s y de s más 1 entre s y de s. Tienen el y de s factor común. Entonces me va a quedar el s que había salido del y' y el 1 entre s que salió de la convolución y que luego lo pasamos a sumar. Al otro lado me quedó esta resta de fracciones, que si quieren la pueden hacer en una sola. En este caso yo no lo hice porque ya yo más o menos sabía lo que iba a pasar. Yo no lo hice así. Yo sabía que aquí tenía que hacer una suma de fracciones, que me iba a quedar s cuadrado más 1 entre s. Y entonces, esta s que está dividiendo va a pasar a multiplicar a esta fracción y a la otra. ¿Qué pasa cuando yo mando el s ahí a multiplicar? Si yo la mando tanto aquí como aquí, en esta segunda no va a pasar nada, ahí que va a quedar, pero si yo mando esa S aquí a multiplicar, no es cierto que se va a cancelar con esta. Y queda un 1. ¿Cierto? Y ahora, no es cierto que este S cuadrado más 1 que está multiplicando pasa a dividir al 1 que quedó aquí, entonces quedaría el 1 entre S cuadrado más 1 que ustedes aprecian acá. Y este S cuadrado más 1, al pasar a ir al otro lado, multiplica al otro S cuadrado más 1. No se cancelan porque los dos están en el denominador. Entonces quedaría S, el que había pasado a multiplicar, y S más 1, S cuadrado más 1 al cuadrado. Y entonces ya hay que sacar la transformada inversa de eso. Que como pueden ver, la transformada inversa de la primera fracción es fácil. ¿Cuánto es la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 1? Por ahí está. El seno. Es el seno de t. ¿Y la otra que tiene cuadrado? ¿Cómo dicen que es seno cuadrado o coseno cuadrado o algo así? No, ese es La diferente. otra. Y si por ahí me pueden decir, profe, si le hago parciales, de nada le va a servir para llegar a la misma fracción. Yo sé por qué se lo digo. En este caso no intento hacer parciales. Aquí hay dos caminos, muchachos, para trabajar esa que tiene ese factor cuadrático irreducible al cuadrado. ¿Verdad? Bueno, aquí ya tenemos que esta es seno de t, que lo dijimos. Ahora, para esta, muchachos, no sé si ustedes lo notan, pero al separar yo en dos transformadas, a esta le multipliqué y le dividí por 2.
para que se me forme esta fracción. Dice que esta fracción que está aquí es la derivada de 1 entre s cuadrado más 1. Si ustedes sacan la derivada de 1 entre s cuadrado más 1, les va a quedar esta fracción de aquí. Ahora, quiere decir que esto es la transformada inversa de un f' de s. En la clase pasada yo a ustedes les di una propiedad para sacar la transformada inversa del f' de s, que era menos tf de t, no sé si se acuerdan. Donde f de t es la transformada inversa de esto. La transformada inversa de esto es sen. Y la transformada, entonces, inversa de todo esto sería s sen multiplicado por menos t. Entonces quedaría menos t seno de t. Y poner un medio, pues queda menos t medio seno de t. Así cuesta un poquito verla, porque ustedes no están acostumbrados. Y aparte que ustedes hacían puro ojo, ¿verdad? A menos de que ya hacen muy máquinas, lleven 10 años derivando casi que la gran mayoría de sus días, como me pasa a mí, y obviamente se la van a reconocer muy fácil. Pero de buenas a primeras uno tal vez no reconozca que esto se puede convertir en la derivada de una función. Entonces, la otra forma de hacer esto, muchachos, es volviendo aquí y se puede separar en multiplicación de dos fracciones, de forma que me quede una multiplicación de transformadas y que por tanto pueda formar una convolución. ¿Ustedes me podrían decir cómo podría separar eso yo en multiplicación de dos fracciones? ¿Qué fracción? ¿Por qué otra fracción? Que corresponden a transformadas de funciones conocidas. Tal vez hace s entre s más 1 y 1 entre s más 1. S cuadrado Bueno, más 1, los dos ¿verdad? al cuadrado. Sí. Esas son porque S entre S cuadrado más 1 es la de coseno. Y 1 entre S cuadrado más 1 es la de seno. Entonces le va a quedar la integral de 0 a t. O sea, eso es la transformada de la convolución de seno y coseno. Es decir, es la transformada de integral de 0 a t de seno de u por coseno de t menos u. Puede poner así o puede poner al revés. La convolución es conmutativa. Puede poner coseno de u y seno de t menos u. Y ahí hacer esa integral, que es, para hacer esa integral tendría que aplicar una identidad trigonométrica, ya sea al coseno de t menos u, si lo resuelve así, o al seno de t menos u. Yo les recomiendo hacerla con el seno de t menos u. Esa ojalá la puedan hacer por convolución. Salen unas integralillas ahí sencillas, no son la gran cosa, y de paso sí practican integrales, ¿verdad? Pero ahí les dejo esa inquietud. Si lo hacen por convolución, igual tiene que llegar al resultado menos seno de t por t medios, ¿verdad? Entonces, para que también vean de que en algunos casos, o se utiliza la transformada de la derivada, ¿verdad? La transformada inversa de la derivada, o se utiliza la convolución. Les voy a mandar la formulita que les estaba diciendo porque yo sé que tal vez no todos estuvieron la clase pasada, pero les voy a mandar la fórmula que dice cómo sacar la transformada inversa de f' de s. Bueno, si me supiera el comando de transformada a Laplace. Profe, yo Sí, le quería preguntar una cosa. En la parte ¿cuál? de cuando estamos viendo la convolución, ¿por qué, digamos, si no nos ofrecía 1 menos t, digamos, por qué lo pudimos hacer? No nos tiene que parecer ¿Qué cosa? así como 1 menos t. ¿Dónde, Cuando dónde? estamos en esta ecuación al principio, digamos, viene seno de t y no viene 1 menos t, digamos, para poner la función que tenía, digamos, la función menos t. Es que esa función era el 1. Y si el 1 usted lo evalúa en la variable, y como es constante, no hay donde meter esas letras, ese te menos tau. Ok, pero no importa, o sea, no necesito que venga, digamos, la letra menos tau, por ejemplo. De no, porque como el 1 era constante, no hay donde meterlo. Ahora, si hubiera sido un coseno, un Mm, logaritmo, otra cosa, sí tiene que venir así, te menos tau. Pero como es una constante, no. ok, ok. Sí, entonces siempre que sea una constante no tiene que venir. O Es sea, no hace correcto. falta. De que, No. ok. Bueno, muchachos, ya con las que acabamos de ver, creo que quedó una idea de... Miren, de compartir. Quedó una idea de lo que podemos hacer para resolver un par de ejercicios que les tengo yo por aquí, que en eso nos vamos a dedicar el restito de la clase de hoy. Y si nos sobra tiempo, pues pongo otro. ¿Verdad? Ganancia para ustedes. Acá tenemos un ejercicio, vean, aquí tenemos un f segunda o un y segunda, como lo quieran ver. Y vean que en la convolución, dentro de la convolución, ¿quiénes son las dos funciones que hacen convolución? Y prima y el a 2 menos x. Bueno, L a 2T, se ve como L a 2T. Aunque esté evaluado ante menos X, uno lo ve como si fuera L a 2T, ¿verdad? Ok, si no, no sé. Ok. Trabajen esa entonces. Transformada y segunda, ahí tienen la fórmula que es s cuadrado más
S cuadrado f de s menos s f de 0 menos f' de 0, que están los valores indicados. Y ahí tiene la convolución de la derivada de la f' y de al lado usted. Y lo igualan a la transformada de 1, que la transformada de 1 es 1 entre s, ¿verdad? Voy a buscar el comandillo ese de n de Laplace. Están viendo el PDF, ¿verdad? Sí, O sea, la profe. ecuación. Ok, sí, es que como yo me pasé de ventana. Vamos a ver. Símbolo de transformada de Laplace con látex. Volví, se más serio. Matcal L. Vamos a ver si me lo tira. Slash Matcal. Ahora que no requiera paquete. Aquí me rompa. A ver. Así. Esta es la propiedad. La transformada del f segunda solo les va a quedar s cuadrado f de s o y de s, la que quieran poner, no importa. Y la convolución les va a quedar s f de s entre s menos 2.
empiezan a hacer rataladradoras a hacer bulla, man. Y al otro lado, 1 entre S, ¿verdad? No se les olvide. Sí, profe, pero todavía no, digamos, todavía no manejo también la parte de las convoluciones. Entonces, sí, todavía no Bueno, la he sacado de esa parte. para transformarla no es difícil. Digamos, el cálculo de la integral es lo que hace es un dolor. Pero aquí el cálculo de lo que es la transformada no es difícil porque yo usted tiene que reconocer que aquí adentro lo que hay son dos funciones. F', cuya transformada es f de s. Ujú. Bueno, y de ese. Bueno, en este caso es f' sería s y de s, como le quiera poner, f de s o y de s. Y como aquí la derivada, recuerde que es s f de s menos f de 0, que aquí dice que vale 0, entonces nada más queda s f de s. Ajá. Y eso tiene que multiplicar a la transformada de e a la 2t, aunque aquí venga con t menos x, pero se ve como e a la 2t, que es 1 entre s menos 2. Entonces va a quedar sf de s entre s menos Entre 2. ese menos 2. Ok. Ajá. Pero, profe, una pregunta. ¿Y ese X ahí qué es? ¿Está solo como para confundir? Es la variable de la integral, tiene que estar, pero digamos, no se utiliza para nada en la resolución. Es como la u que Ok. viene en los ejemplos del texto, o la tau. Ok. Profe, una pregunta. En el caso de la y al cuadrado, bueno, y de orden 2, digamos, si queda menos, o sea, queda s al cuadrado ys menos s ys, o el ys, o sea, o el s ys se evalúa en 0 también. No, porque no hay condición, ¿verdad? Vamos a ver, de la y segunda queda nada más ese cuadrado y de s, ¿verdad? Ok. Ok. Ys no, porque estaba con la condición de f, bueno, y prima, pues igual a 0. Si es que queda s cuadrado y de s menos s f de 0, que vale 0, menos f' de 0, que también vale 0. O sea, esos dos pedacitos, Ok. esa colita que arrastra ahí, se va. Queda solo el s cuadrado f de s. Ok, gracias, profe. Vaya. ¿Listo? Luego tiene que sacar el y ese factor común del lado izquierdo, ¿verdad? Sí, correcto.
Profe, en donde transformamos el e a la 2t, queda entonces SYS dividido entre S al cuadrado menos 2. S menos 2. Cuando es E, es S simple. S menos A se pone. Entonces, S Ah, menos ok. 2. Ok, sí, no, es en cuadrado. Profe, y no sé si lo hice bien, pero al final queda YS es igual a S menos 2 bueno, arriba, dividido Ajá. entre S al cuadrado por S menos 2 más 1. No es S menos 1 al cuadrado. S menos 1 al cuadrado. Una fórmula notable, así. Ok, me perdí. Ahorita llego. Voy a intentar llegar. Es que usted le tuvo que haber quedado. Ahí sacó una S de factor común en el numerador después de haber hecho la suma de fracciones donde está el f de S. Queda un S cuadrado menos 2S menos 1 después de sacar eso. Eso es una fórmula notable. Eso Ajá. es S menos 1 cuadrado. Yo creo que usted le puso como S cuadrado menos 1, que no es lo mismo, ¿verdad? Ok, voy. Es que yo creo que me hizo un desmadre. Pero, o sea, para ver a ver si lo hice, bueno, a ver cómo hice, qué hice mal. Yo tenía YS, bueno, YS por S al cuadrado, ¿verdad? Más YS entre S menos 2, ¿cierto? Y Al sacar el factor común me quedó S al cuadrado más 1 entre S menos 2, más S entre S menos 2. El S más del Y'. S. Sí, porque acuérdense que usted transformó Y'. Y la transformada Y' lleva S. En el pasado nada más nos había quedado Y de S porque era transformada nada más con la función normal, con la Y o con la F. Pero aquí tenemos F'. Ve al prima, aquí dónde está. Ah, ok. Ah, ok, ya. Sí, no, yo la dejé botada totalmente. Ah, pequeño gran detalle. Sí, no, ni siquiera, ah, no, sí se lo puse, pero la dejé botada. Fue una pregunta. Dígame. Bueno, a mí me quedó en el numerador S menos 2 entre S al Sí. cuadrado por S menos 1 al cuadrado. Eso es lo que queda en el Entonces, FDS, sí. yo el numerador lo puedo separar, digamos, dejar S menos 1 y menos 1, los separo, digamos. Se puede, pero en este caso verás que no va a servirle de mucho, porque si en el denominador solo hemos tenido S menos 1 cuadrado, sí. Pero como está el S cuadrado, igual habría que hacer dos parciales y no, pues eso no me ve. Ok.
Sí, hay que hacer parciales ahí, ¿verdad? Voy a poner el resultado de las parciales de forma directa para que pasemos nada más a sacar las transformadas inversas. Ya ustedes en la casa, ahí con tiempito, hacen las parciales. Profe, perdón, es que me llamaron un toque. ¿En qué quedamos? Tranquilo. A eso que usted llegó tiene que sacarle parciales. Pero yo les voy a dar el resultado de las parciales para que pasemos directo a la parte de las inversas, las transformadas inversas, que es lo que realmente me interesa aquí. Entonces, tanto el asunto que con... Bueno, ustedes van a tener una ventaja, muchachos, y se los digo así franca y honestamente. Sí, ustedes van a hacer el examen en la choza. Y las parciales no es algo que los debería estresar mucho porque teniendo una aplicación las pueden sacar en la misma aplicación. Yo no algo así cómoda. Si las van a sacar por ahí, por lo menos tengan la licencia de buscar cómoda. Yo no les voy a decir nada. A fin de cuentas, parcial es algo que se ve precálculo, no debería ser tan objeto de evaluación. Pero usted sí debería dominar eso. Una teoría. Si el examen, bueno, pero si el examen es de desarrollo y ustedes tienen que hacer ejercicio de desarrollo, ahí sí tienen que poner el planteamiento y el desarrollo de las parciales. Entonces ahí me quito. Yo ya tengo el desarrollo de las parciales aquí. Queda menos 3 entre s, menos 2 entre s cuadrado, más 3 entre s menos 1, menos 1 entre s menos 1 al cuadrado. Repito, menos 3 entre s, menos 2 entre s cuadrado, más 3 entre s menos 1, menos 1 entre s menos 1 al cuadrado. Y ahí ya pueden aplicar inversa. Se les va a quedar que f de t, y la transformada inversa. ¿Qué es la transformada inversa de menos 3 entre s? Es esteno. 3T. Menos 3 nada más. Porque acuérdense que la Ok. transformada es la constante 3, entonces Este a la f de 0, ajá. 3. Ajá, correcto. Ahora, la de menos 2 entre s cuadrado, 2T. esa sí es 2t, ¿verdad? Bueno, por lo menos está antes. La de 3 entre s menos 1, Ese es desplazado. esa es directa. Esa es e a la t. La T. Sí, recuerda que 13 la a la T. transformada de la t es. La transformada de la t es 1 entre s menos 0. Y la última, 1 entre s menos 1 al cuadrado. Se parece a una que sacamos en un ejercicio previo. Es T por E a la T. Ajá, porque ese 1 entre s menos 1 al cuadrado es como ver 1 entre s cuadrado simple, que es la transformada de la t. Pero la s está cambiada por s menos 1. Entonces quiere decir que está trasladado y a la t, que es la transformada del 1 entre s cuadrado, le tenemos que meterle a la t. Por estar cambiada la s a s menos 1. Y listo. Ya quedó.
Jamás creí que vamos a ver esta materia tan rápido. Por dicho el tiempo rindió. Porque entonces, muchachos, ya con terminar el folleto, ya quedó la materia del segundo parcial lista. Y ya que ese examen es hasta el 7 de noviembre. O sea, este sábado en 15. Por eso nos quedan 2 semanas para practicar. Riquísimo quedó. Luego ya después del examen vienen las 2 semanas en donde se ve series de Fourier. Y luego la semana donde se ve ecuaciones en parciales. Y para de contar. Ese último examen corto. Vamos a ver. Sería 2 ejercicios, y uno de Fourier y otro de otra ecuación, o una ecuación, no sé, ahí tengo que ver. O escoger, porque es que como es solo hora y rest, o digamos, para hacerlo en 2 horas, no, pero creo que se puede poner los 2 ejercicios. Yo de hecho he puesto los 2 ejercicios. Ya cuando veamos esa materia, el del último parcial, acuérdenme mandarles el examen corto que hice yo en otro semestre, creo que fue el de hace un año, que hicimos, y yo creo que eran 2 grupos, o no, bueno, no me acuerdo, pero yo tengo exámenes cortos de tercer parcial. Bueno, tercer parcial no, porque no es tercer parcial, pero digamos, tengo exámenes cortos de esas materias, de parciales, posibles en parciales. Esto que ustedes ven aquí, el dibujo no entra, estas son de las aplicaciones, ya eso está olvidado en este curso, así que no se asusten, ¿verdad? Estamos con esta primera. Sí, ¿Los demás? pero profe, una pregunta. Igual, digamos, se puede resolver como había dicho yo. No sé si es ¿Cómo, posible. cómo era? De ahí, separando el S-2 a 2 fracciones diferentes. Y en Sí, una pero de ahí sale directo y en la otra es una multiplicación, ¿no? es que eso le va a salir tan directo porque le va a quedar 1 entre S cuadrado por S menos 1, en la que usted separó con S menos 1 arriba. Ahí tiene que hacer parciales. Y la otra que le queda también tiene que ser parciales, tendría que ser doble parciales. Por No, tanto, el no, doble de breve. no, porque queda, digamos, en una en la que yo dejé el S-1, de, bueno, sí, muy complicado, Lo la vio, verdad. ¿ah? Sí, Es que no se le cancela del todo, le hubiera quedado un S menos 1 abajo. Si se hubiera cancelado todo, de manera que hubiera quedado, por ejemplo, 1 entre S cuadrado, sí, esa parte es fácil, esa es T. ¿Verdad? Pero si lo que le quedó es algo, lo que se tiene que hacer parciales, y en la otra le quedó también lo que tiene que hacerle parciales, entonces ahí no tiene mucha gracia. Ok. Otra. Esta, que es de un examen del 2018. Nada, casi que siéntanse condenados a que van a ir con convolución. Siempre fijo que viene la convolución. Ok, la convolución es de 1 más t. Aquí dice 1 más u, que es la que está evaluada solo en u. Es como decir 1 más t. Y es de y de t menos u, que es decir, y de t. ¿No? Esta creo que salía muy bonita, muy Profe, facilita. Ajá. en este caso, como es 1 más u, entonces habría que hacer la transformada de 1 y la transformada de u. De t. Acuérdese que aunque usted lo está viendo con letra u, en el fondo es como letra t. Eso es 1 más t. Entonces tiene que sacar la transformada de 1, que es 1 entre s, y la transformada de t, que es 1 entre s cuadrado. Ok, pero entonces en el caso de y de t menos u, sería solo y de t, ¿cierto? Sí, es que aunque una venga con u y la otra venga con t menos u, usted para transformarla las ve como si fueran solamente de t. No tiene que fijarse en que la u y que el t menos u. Las ve como si fueran variables de t. Las ve normales, digámoslo así. Ok, entonces transformo la de u como si fuera t y la de 1 como si fuera 1, nada más. O sea, la ¿Sí? transformada de 1, la transformada de t y luego la transformada de y de t. Ajá, es correcto.
Sí sale muy bonita la solución. Muy fácil. No hay que ni hacer parciales ni nada de varas, casi que sale que directo. 1 entre s más 1 al cuadrado. Con un negativo, ¿no? Un negativo, ¿cierto? Y la transformada inversa de eso, ¿cuánto es? Voy para sacarla. Ok, está facilona. Es t por e a la t. Menos t por e a la t. Menos t por ahí a la menos t. Porque está Ok, hablando de sí, c más porque 1. es más 1. Ajá. Es correcto. Profe, ¿qué se hacía con esa derivada al principio? Sí, no sé, yo me quedé pegado ahí. La transformada de la derivada es s y de s menos y de 0. Y aquí dice que y de 0 vale 0. Entonces nos va a quedar s y de s. Sí, sí, cierto, por ahí.
Voy a buscar otro más. Muy temprano es. ¿Quiénes más ya llegaron al resultado? A menos t y a la menos t. El FDS les tuvo que haber quedado, bueno, el YDS tuvo que haber quedado menos 1 entre S más 1 al cuadrado. Los que están ahí de camino, ¿por dónde van? Despejando el YDS. Cuénteme, ¿por dónde van? Para saber. Estoy despejando ya es. Ok. Sí, porque se quedó pegadillo el inicio, era antes. Sí. Este coordinador que estaba en el 2018 sea bárbaro. El que no pasara porque no quería. Ponía exámenes así. Prácticamente en collages de exámenes de semestres anteriores. Si alguien ya terminó la que estamos haciendo antes, puede hacer esta. Que ya vino un Y de cero que no es cero y cosillas así. Así como para ponerle un poquito más a algo diferente. Me pregunta, en este caso, cuando evaluamos y igual 0 igual 4, entonces ahí tenemos que poner el 4 en lugar de YS, ¿verdad? Digo, El Y en de cero. lugar de YS. Ajá, entonces, o sea, Mira, no se ese elimina. YS menos 4, no. Es que por eso les puse esta que tiene ese 4, para que no crean que es que siempre van a valer 0. No que pueden valer cualquier otro número. Y en ese caso, por ejemplo, queda, bueno, pero entonces ahí quedaría S4, digamos. Queda S, F de S, que eso es fijo, eso no se cambia por nada, menos 4. Porque Ok. la regla dice que Y' se convierte en S, Y de S, menos F de 0. Entonces el S, Y de S queda quedito y el F de 0 se convierte en 4. Ok, ok. Y a ese no hay que hacerle la transformada de Laplace, ¿verdad? ¿O sí? ¿A cuál? ¿Al 4? Al 4.
¿no? Ok. Voy a mandarle la foto a la pasada, que tuvo que haberles quedado y igual a menos t, e a la menos t. Ahí va. Voy a hacerme aquí un toque.
Al otro lado queda una sumilla. Si quiere la hace, si quiere no la hace. Yo no la haría. La del 4 entre más 2 más 4, yo eso no lo haría. Bueno, si quiere mejor si la hacen. Sí queda mejor. Sí, 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 es sí, así mejor. se elimina con una parte del denominador. Y es que, sí, exactamente. Ya me va a quedar con peor. Y esta queda directa también. No está directa. Sí hay que hacer parciales. O ya hice las parciales. Y yo no sé, profe, me quedó directa. Ah, bueno. Ah, sí, sí, ya vi por qué le quedó directa. Ya vi por qué le quedó directa. No le voy a decir para que el resto se dé cuenta. Se quedó una funcióncita muy bonita. Ve que con este coordinador todo era muy fácil. Lástima que ahora no es así, más bien. Ahora nos hacemos entre todos los ejercicios. Porque los que no nos inspiran, pues son. Entonces yo trato de no joderlos. Pues la vez pasada vi que algunos compañeros se pusieron muy creativos con los ejercicios. Se queda una sola funcioncita. Y una funcioncita muy simplecita, muy bonita.
¿Cómo les queda y de s despejado? Ya llegaron por ahí. 4 entre s menos 1. 4 entre s menos 1 les tiene que quedar el y de s. Sí, porque cuando aplican el inicio les queda s y de s menos y de 0, que vale 4. Menos 3 y de s entre s más 2, que es la transformada de la convolución, contando el 3 que está afuera. Y al otro lado la transformada es 4 entre s más 2. Entonces, tiene que dejar el s y de s y el menos 3 y de s entre s más 2 del mismo lado para sacarlo de factor común el y de s y pasan el 4 que quedó restando a sumar al otro lado, que ahí convierten todo en una sola fracción y queda 4s más 12 entre s más 2. Bueno, yo ahí lo hice de otra manera, pero así les puedo haber quedado ustedes ilusiones directas. Y cuando convierten la resta que les queda con el y de s a una sola fracción, se convierte en s cuadrado más 2s menos 3 entre s más 2. Que ese s cuadrado más 2s menos 3 se factoriza y queda s más 3 por s menos 1. Entonces ya cuando despejan el y de s, se les va a cancelar el s más 2 y les va a quedar 4s más 12, que es lo mismo que 4 por s más 3, sacando 4 factor común, entre s más 3 por s menos 1, y se cancelan los s más 3. Entonces va a quedar ese resultado que dijimos de y de s, que es 4 entre s menos 1. Y ya le sacan la transformada inversa a eso, ¿verdad? La transformada y dejamos el 4 igual, y la de 1 entre s menos 1 es e a la t. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. ¿Quiénes llegaron al resultado? Cuéntenme. Ya al final, ¿quiénes llegaron? El puro final. Yo, profe. ¿Los demás llegaron al y de s? ¿O están un poquito antes? ¿Por dónde van? André, Isaac, Mariana, ¿por dónde van? Profe, ya, y yo, mientras, bueno, donde estaba la hora de 4 por ese entre algo, ahí me quedé. ¿Por qué? ¿En dónde? ¿En cuál paso? ¿Qué hizo? Cuénteme qué ha hecho hasta ahorita. Es que, digamos, una vez que estaba ya el menos 4, digamos, de que usted lo despeja y lo pasa todo al otro lado y saca el factor común, ahí sí me hizo un desmadre. ¿En qué parte? ¿En la del 4 o en la del y de s? O en las dos. No, o sea, ya cuando ya despejé el YS, al otro lado, cuando está la igualdad, me quedó un desorden, por decirlo así. Probablemente fue Bueno, porque no más o menos. factorizó. ¿Cómo le quedó el desorden? Voy, profe. Sí. Profe, voy, sinceramente me quedó todo madre, entonces mejor lo vuelvo a hacer. Bueno, Bueno, o sea, dame un toque. ok. Este es el último que vamos a resolver por hoy. Entonces le voy a dar 5 minutitos más ahí para que traten de llegarle y ya sacarle el resultadillo. Profe, yo me quedé aquí pegado desde el primero, en un lagunazo y ¿En dónde? despejando el YS porque no me, o sea, lo despejé y no me dio lo que usted dijo, que era menos 1 entre S por 1 cuadrado. Bueno, digamos, el y de s, cuando usted lo dejó de un solo lado, lo sacó a factor común, entre un paréntesis le tuvo que haber quedado el s menos 3 entre s más 2. O sea, bueno, y en una parte yo llegué me quedó el YS multiplicado por S cuadrado más S entre S menos 2 y al otro lado Porque quedó s uno. cuadrado más s. Cuénteme cuál fue el primer paso que usted hizo. Usted el primer paso que hizo lo tiene s y de s menos 4 menos 3 y de s entre s más 2 igual a 4 entre s más 2. Menos 3.
Ah, no, no, pero yo estoy en la otra, en la primera que hicimos. Ah, la de antes. Sí. Ahí con razón. Pero para ver la otra. La primera que hicimos. O la segunda. ¿No será? Sí, la que era F segunda de T más Ah, ok. integral. ¿Cómo le quedó en esa? Después de aplicar la plan, le quedó S cuadrado FDS. Le quedó ese término de primero. Sí, Más S FDS en 13 menos 2. sí, Igual a 1 entre S. sí, Ok, sacó de factor común el FDS y le quedó S cuadrado menos la fracción por FDS igual a 1 entre S. sí, ese cuadrado más, o sea, sí, Menos. ese cuadrado más S entre S menos 2 igual a, bueno, Ah, todo yo puse un menos en la resolución, era un más ahí. Hay un... Ay, muchachos, ahí me jalé una torta, hay un más ahí. Yo no sé por qué últimamente casi que inconscientemente estoy poniendo negativos y son positivos. Ahí va un más, pero no importa. No, no importa, para arreglar ese desliz lo que hacemos es que al inicio le cambiamos el más que está entre el f segunda y la integral, cambiémoslo por un menos y ya se arregla todo el problema. Y también el más que está entre el s cuadrado fds y el sfds 13 menos 2, cambiémoslo por un menos y listo, ya se arregla todo, no hay pronto. Igual con el menos que está antes de sfds menos fds menos 13 más Entonces, 2. ¿cómo quedaría la ecuación? Queda igual, nada más que con el menos antes de la integral. Ok, pero esa es para la segunda, ¿verdad? Estoy hablando de la primera que hicimos. Ah, ok. La primera revisión Profe, fue un ciclillo ahí que le comí. y ya, bueno, ya preguntándole por el desorden, yo tengo el YS, bueno, saqué factor YS, entonces me queda YS paréntesis 1 menos 1 entre S al cuadrado por el E a la menos T. ¿Por qué así? Es que, digamos, Ya yo no le puede tenía el quedar nada con Y'. T. Cuando yo se aplicó la plus, todo queda en términos de S. No puede quedar nada con T. No puede quedar No, S no, y T sí, mezclados. sí, no me equivoqué, es una S. Es YS paréntesis 1 menos 1 entre S más 2. No es S menos 3 entre S más 2. Le faltó el 3 de la integral. Y cuando usted transformó el Y', recuerde que el Y' es SY de S. Ah, sí, 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 tiene razón. Okay. Entonces quedaría S menos 3 entre S más 2. Ajá. Ah, ok. Y el otro lado queda 4 entre S menos 2 más 4. Y se suman las fracciones y me queda 4 más 4S menos 2 dividido entre S menos 2. Ajá. S más 2, ¿verdad? S más 2. Sí, porque este tiene E a la menos 2. Recuerde que Ah, es ok. S menos Ujú. A. Entonces sería S menos 2. Y ahí tengo que, digamos, despejar, bueno, multiplicar el 4 por S y ya sumar fracciones y todas esas cosas. Bueno, sumar semejantes y así, y luego pasar a dividir todo lo demás. Sí. Estoy pasando la respuesta al último. Bueno, ya lo que le queda a ustedes, muchachos, son completar detallitos, ¿verdad? Ve que ahorita al inicio es normal que ustedes se equivoquen en cosillas así, dejar algo botado, ¿verdad? Ya con la práctica ya eso lo van perfeccionando un poquito mejor. Entonces, muchachos, ya con este tema y con la materia del Ok, examen, ok. ya estamos. 2 semanitas para practicar. La otra semana practicamos el lunes, que es clase larga, si lo permite, 3 horas. Podemos darle a más ejercicios de esto de la PLAS, no solamente ecuaciones diferenciales e integrodiferenciales, sino también a sacar inversas. Eso para mí puede ser un probable ejercicio, como el que resolvimos la vez pasada, que venimos a cotangentes, que hay que derivar. Esos ejercicios más que todo como los exámenes de Rosales, que Rosales era muy ingenioso, entonces ahí podemos buscar y trabajar de esos unos cuantos, si lo permite. Ya de Ok. 8
Yo digo 8, tal vez algún ejercicio de Laplace que quede por ahí, alguna transformada directa, alguna transformada inversa, y si no por ahí ya nos vamos empezando a meter con los sistemas para que la semana antes del examen, bueno, también los sistemas por Laplace, acuérdenme eso, la otra semana veamos, yo digo 8 sistemas con Laplace. Bueno, está bien. ¿Verdad? Entonces, días hasta el lunes, ¿verdad, profe? Sí, si lo permite, igual, cualquier nueva consulta, ¿verdad? Ustedes saben que ahí estoy en consulta después de clase, ahorita después de clase yo siempre me quedo en consulta, nada más que según ustedes tienen otras cosas ahí que hacer, y si no, Si pues es aquí que queda andamos. muy atravesado. Es que, bueno, depende del día, hoy no tanto, pero los lunes sí no. Por ejemplo, yo los lunes sí tengo clases hasta la 1, entonces, por eso es que yo no puedo ir. Listo. Bueno, Pero entonces sí, ahí nos sí, queda estamos libre. viendo, muchachos. Bueno, Hablamos el profe. lunes, si lo permite, que estén muy bien. Que pasen buen fin de Bueno, semana. bueno, igualmente. Bueno, profe, por bien. Bueno, dejo compartir yo por acá.